Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el santuario donde la pasión superíndice 3n por las series otomanas fluye como las aguas del bus superíndice 3 esforo. Soy y hoy, amigos míos, estoy al borde del colapso por la emoción superíndice 3n. Preparen sus más menos vuelos, porque este vídeo los llevará a un torbellino de sentimientos, especulaciones y, posiblemente, al borde de un ataque de histeria colectiva. ¿De qué copyright hablo? Pues nada más y nada menos que del rumor más candente, la pregunta del Miyu superíndice 3n, el anhelo más profundo de los fans de Turquía y el mundo. ¿Es real la posible reconciliación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel? Y encima con un beso dramático que ha hecho temblar los cimientos de la prensa rosa. Antes de que nos lancemos al vacuo de la especulación superíndice 3n, y sabiendo que algunos de ustedes pueden estar llegando recio copyright n a este universo de pasión superíndice 3n y drama, permútanme recordarles lo básico. Si este contenido los enciende, si aman desentrau más menos los secretos de la farándula turca, si quieren estar al tanto de los chismes jugosos y las últimas primicias, no se olviden de suscribirse. Es gratis, pido, y me da alas para seguir creando contenido explosivo para ustedes. Y no olviden activar la campanita. No querrán perderse ningún detalle, se los aseguro. Ahora supongamos que fu copyright turco acomodu copyright monos en nuestros cojines otomanos y respiremos hondo, porque vamos a sumergirnos en una historia digna de las mejores telenovelas. El rumor que corre como fuego forestal, la chispa que enciende la pradera, la esperanza renacida de las cenizas, la reconciliación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Y no solo eso, sino que se susurra, se murmura, se grita en las redes sociales, un beso dramático ante la prensa. ¿Fantasua colectiva? ¿Estrategia maestra de marketing? ¿El destino tejiendo su entramado de nuevo? Desmenuzaremos cada detalle, cada indicio, pero primero, retrocedamos en el tiempo. Amigos míos, esta historia es más intrincada que un episodio final de Love is in the Air. Para aquellos que aterrizan en este planeta de pasión superíndice 3n turca, Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel son dos de las estrellas brillantes del firmamento otomano. Alcanzaron la gloria, la fama y el reconocimiento mundial gracias a la serie Senu con diéresis al Kam. Encarnaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja cuyo amor rompió superíndice 3 barreras, conquistó superíndice 3 corazones y, ese importante salto superíndice 3 de la pantalla a la vida real. Su química era un incendio, su romance un cuento de hadas palpable. Y como en los mejores relatos, el cuento se materializó superíndice 3, al menos por un tiempo. Durante el rodaje, Kerem y Hande se enamoraron perdidamente. La confirmación superíndice 3n de su relación superíndice 3n desató superíndice 3 la euforia entre sus fans. La prensa se lanzó superíndice 3 en tromba a cubrir cada paso, cada gesto, cada mirada. Cada uno de sus encuentros era analizado con lupa. Eran la pareja del momento, la representación superíndice 3n del amor ideal, la versión superíndice 3n moderna de Romeo y Julieta, pero con un final menos trágico. Pero fieles al espíritu de la telenovela, la felicidad fue efímera. Tras una etapa de ensueño más menos la relación superíndice 3n llegó superíndice 3 a su fin, dejando a miles de fans con el alma hecha trizas. Los motivos de la ruptura son un misterio envuelto en enigmas. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de una presión superíndice 3n medio tica asfixiante, incluso de la aparición superíndice 3n de terceros en el tablero de juego. Lo innegable es que Kerem y Hande tomaron rumbos distintos, dejando un vacuo difícil de llenar en el corazón superíndice 3n de sus seguidores. Ambos continuaron con sus carreras, cosechando con diéresis copyright hitos individuales, pero la llama de la esperanza, esa lucecita que alimenta la fe en la reconciliación superíndice 3n, nunca se extinguió superíndice 3 por completo. Siempre quedó superíndice 3 la pregunta en el aire, ¿será posible un segundo capítulo para esta historia de amor? Y ahora entramos en la zona de máxima tensión superíndice 3n. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n han tomado una dimensión superíndice 3n estratosférica copyright rica. Han aparecido fotografías de ambos en lugares similares, aunque nunca juntos, por supuesto. Fuentes ANU superíndice 3 ni más aseguran haberlos visto compartiendo mesa en el mismo restaurante, aunque en mesas separadas, con la discreción superíndice 3n de dos espoas en plena Guerra Fría.
Pequeu más menos os detalles, indicios sutiles, pistas confusas que han desatado la fiebre en las redes sociales. Pero la verdadera bomba, el detonante de este culebro superíndice 3N, es la noticia de ese presunto beso dramático frente a la prensa. Prepu rense para el infarto. Según informantes cercanos, Kerem y Ande Abro han coincidido en una fiesta. La Atmu superíndice 3 esfera estaba cargada de tensión superíndice 3N, la cumica latente en el aire como una tormenta a punto de estallar. Y de repente, boom, en un arrebato de pasión superíndice 3N incontrolable se han besado a la vista de los fotos superíndice 3 grafos. Un beso digno de una escena final de película, un beso que paraliza superíndice 3 el tiempo y el espacio, un beso que ha dado la vuelta al mundo en cuestión superíndice 3N de segundos. La noticia por supuesto se propagó superíndice 3 a la velocidad de la luz, generando un revuelo mediático sin precedentes. Los titulares gritaban a los cuatro vientos: Kerem y Ande, el amor resurge de las cenizas, beso escandaloso, la reconciliación superíndice 3N de la más menos o. Pero, ¿es verdad todo esto? ¿O es una jugada maestra de la maquinaria publicitaria para anunciar un proyecto en común? ¿Una forma astuta de desviar la atención superíndice 3N de otros asuntos? La cruda realidad es que a día de hoy, no existe confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Sus representantes han optado por el silencio sepulcral, alimentando aún el misterio y la especulación superíndice 3N. Algunos creen que se trata de una estrategia para generar expectación superíndice 3N ante el lanzamiento de una nueva serie o película protagonizada por la pareja dorada. Otros, los mures románticos e idealistas, confían en que el amor ha triunfado sobre el orgullo y que Kerem y Ande han decidido darse una segunda oportunidad. Sea cual sea la verdad, esta noticia ha provocado un terremoto en las redes sociales. Los fans se debaten entre la esperanza y el escepticismo. Unos celebran la posible reconciliación superíndice 3N como una victoria del amor verdadero, mientras que otros se muestran cautelosos, temiendo una desilusión superíndice 3N. Las etiquetas almohadilla Kerem Ande reunión, almohadilla Anker Forever y almohadilla Love is in the air again se han convertido en tendencia mundial, inundando las plataformas con mensajes de apoyo, teorías conspirativas y montajes fotográficos que demuestran la innegable química entre los dos actores. Pero ese ayu del chisme jugoso y la especulación superíndice 3N desenfrenada, hay un hecho innegable. La historia de Kerem y Ande es un reflejo de CEU superíndice 3. Las telenovelas turcas pueden infiltrarse en nuestras vidas y convertirse en una parte importante de nuestra realidad. Su romance, su ruptura y esta posible reconciliación superíndice 3N son un espejo de las pasiones, los dramas y las emociones que experimentamos al ver las series que tanto nos gustan. Nos identificamos con los personajes, sufrimos con sus desengaños más menos celebramos sus triunfos y, en el fondo, anhelamos un final feliz como los que vemos en la pantalla. Y hablando de series que nos roban el corazón superíndice 3N, aprovecho este momento para recomendarles otras joyas de la corona turca que han causado furor en los últimos tiempos. Porque ese ayu del drama amoroso de Kerem y Ande, el universo de las telenovelas turcas es repleto de historias cautivadoras, personajes memorables y tramas que nos atrapan desde el primer minuto. O Bir Zamanlar Kukurova. Volviendo al epicentro de nuestro terremoto, ¿se reconciliaron Kerem y Ande? ¿Seremos testigos del beso dramático en las revistas del corazón superíndice 3N? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla, alimentando la especulación superíndice 3N en las redes sociales y más menos ando con un final feliz digno de una telenovela de prime time. Y con la esperanza de un final de Ensueu más menos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Ande. Recuerden, todo esto son rumores, IPU superíndice 3 tesis y elucubraciones. Pero, ¿a Q Copyright N no le gusta un buen chisme para alegrar el día? Ahora, les toca a ustedes. Quiero saber Q Copyright piensan. ¿Creen que Kerem y Ande N destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie que rompa todos los RU Copyright Codes de audiencia? ¿CUL es su telenovela turca favorita? Dejen sus comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero lo más importante, gracias por llegar hasta el final de este vídeo Maratu superíndice 3 Nico.
Su apoyo es el combustible que impulsa este canal. Si les ha gustado, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para no perderse ni una sola novedad. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos desde Turquía, o desde donde sea que me es tu copyright viendo. Adiós Superíndice 3S.